Yo me planteo aquí, obviamente con humor, me planteo la personalidad de Dios, sacándolo todo de la Biblia, conste. Se ve una persona iracunda, una persona vanidosa, una persona que necesita que lo adoran continuamente, y yo intento darle una explicación a la luz de la ciencia moderna, que obviamente es una explicación humorística, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta persona, la infancia debió de pasarlo muy solo, cuando todavía no se le había ocurrido crear el mundo. Y que además sin familia, sin hermanos. Eso marca, ¿no? Claro, eso tiene que marcarlo mucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso explica cierta extravagancia que yo también la saco de la Biblia, obviamente, ¿no? Mark Twain dijo que fe es creer aquello que sabemos que no existe. Esta cita está incluida en el nuevo libro de Juan Eslava Galán, El catolicismo explicado a las ovejas, un jarro de agua fría sobre el rostro de los creyentes para que se desperecen de lo que él ha llamado el catolicismo burocrático. Y aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Juan. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. ¿En qué consiste esta afección de la que habla al principio del libro del catolicismo burocrático? Bueno, es el catolicismo que nos está administrando últimamente la Iglesia, ¿no? Bueno, últimamente, no tan últimamente, hace ya 2000 años. Caray, pues sí que no. Sí, muy burocrático, evidentemente, ¿no? Es decir, hay una cantidad de falsedades que se han introducido y se han hecho incluso, se han enquistado como dogmas, etcétera, ¿no? Que, no sé, conviene ya en el siglo XXI, como estamos ya en el tercer milenio, convendría todo esto sanearlo, ¿no? Hay una facción en la Iglesia que se atreve a hacerlo, aunque no tienen mucho con éxito, dificultad, ¿no? ¿no? Con sí. mucha dificultad, obviamente, ¿no? Yo, que obviamente también soy bastante más libre de lo que pueden ser estas personas, pues intento hacerlo aquí, pero hacerlo con humor. Por una parte, es obvio que hay conocimiento y que hay, yo creo que se refleja en el libro, ¿no? Pero por otra parte es un tratamiento humorístico porque no cae más que ese, ¿no? Ese o enfadarse mucho es mejor no enfadarse. No, de hecho, en eso que comenta ahora de que una serie de falsedades o errores históricos que durante 2000 años han ido metiendo en esta historia de la Iglesia, usted ya incluso con la trilogía, una trilogía que había escrito con el seudónimo Nicholas Wilcox sobre el Santo Grial, ya hablaba de eso, de ese Jesús histórico y el Cristo universal, que es, lo cuenta usted en el libro, la versión de San Pablo de la... Sí. ¿Cómo es esto? Hay que decir, bueno, yo creo que ya incluso la propia Iglesia lo admite, pero con la boca chica, ¿no? Que hay un Jesús histórico y luego hay un Cristo, y hay muy poca relación entre Jesús, el Jesús histórico que vivió, y el Cristo que se inventó San Pablo. Lo que la Iglesia suministra es el Cristo inventado por San Pablo, que tiene muy poca relación con el Jesús histórico. Jesús histórico es simplemente la coartada que usa la Iglesia para suministrar el otro. No sé si el catolicismo contra las ovejas también es una llamada de atención a muchas personas que se definen como católicos no practicantes. Bueno, probablemente hay una cierta lógica en el hecho de que cada vez haya más católicos no practicantes. Porque, claro, somos personas modernas que tenemos un criterio, hay también una cultura, la ciencia ha evolucionado mucho y en la medida en que evoluciona la ciencia, la religión, sobre todo una religión dogmática como es esta nuestra, pues se va retrayendo, ¿no? Por eso cada vez hay más personas con criterio que, aunque sigan mecánicamente las cuestiones, bautizar a los niños, porque sobre todo las niñas quieren vestirse de novias, etcétera, ¿no? Pero prácticamente ya es un catolicismo ritual que no tiene ya contenido ideológico, lo único que ha quedado en unas normas sociales. Y eso es lo que la inmensa mayoría de la población, incluso en un país tan católico, tan tradicional como este, lo que la inmensa mayoría de la población hace es eso. Es decir, los creyentes reales que van a misa vienen a ser ya un 20%, creo que según las propias estadísticas que tiene la Iglesia, ¿no? Que no siempre las publican, obviamente. Pero de ese 20% habría que pensar cuántos siguen la misa con la intencionalidad con que deberían de seguirla. Cuántos creen que realmente lo que se encarna allí en la mano del cura cuando hace unas invocaciones mágicas, eso que baja es el cuerpo, la sangre y la carne de un señor muerto hace 2000 años. Habría que ver quién se cree eso. Y ahora para los creyentes, los católicos, los que siguen los postulados de la Iglesia, ¿qué camino cree usted que es el mejor que deben de seguir para no caer en contradicciones o en...? Hay una cita muy hermosa de San Juan: la verdad os hará libres. Entonces, en este libro yo le he dedicado, en el catolicismo explicado a las ovejas,
yo le he dedicado todo el libro a desmontar lo que hay de falso, demostrando que es falso. Y entonces, si queda algo, será la verdad que quede. Yo después de escribir el libro he encontrado que todo es falso. Pero en cualquier caso, sí, en cualquier caso, y está hecho además con la Biblia, con los evangelios en la mano, demostrando las cosas, ¿no? Con humor, pero demostrándolo con seriedad, ¿no? Absolutamente todo es falso, todo es un montaje, sencillamente, y tenemos que admitirlo. Lo que ocurre es que tampoco podemos prescindir así absolutamente, hacer tabula rasa de ese montaje, porque resulta que nuestra cultura occidental está ensamblada con ese montaje. Pero simplemente tenemos que ser libres y ver el futuro de una manera. Es decir, está bien que exista este tipo de religión para las personas que la necesitan, que son muchas personas, son débiles y necesitan este tipo de religión. Pero que la religión no influya necesariamente en lo que es la vida civil. La vida civil tiene que ser una vida laica, de personas libres. Claro. Y el que quiera encadenarse, que se encadene. Claro, porque no tanto desde los creyentes, sino sobre todo desde la Conferencia Episcopal se ha hablado mucho de que la sociedad civil, la sociedad laica, lleva unos años atacando a la Iglesia Católica. No sé si en qué medida esto puede ser cierto, estas acusaciones o temores de la Conferencia Episcopal. Lo que Jesucristo denominaba sepulcros blanqueados, porque no hay nadie que ataque más al que no piensa como ellos, que respete menos que la Conferencia Episcopal y en general ese núcleo duro de la Iglesia Católica. La gente menos respetuosa que hay, sin duda, es ella. Es cierto que hace 2000 años la ciencia era un espejismo y la fe era el oasis que lo explicaba casi todo, pero hoy en día la ciencia ha cambiado mucho y fe y ciencia, no sé si están pugnando por el mismo asiento en el teatro. Bueno, yo diría que la fe lo tiene completamente perdido. Ese asiento está completamente perdido. Lo que ocurre es que hay personas que no admiten la ciencia porque necesitan de la fe. Es decir, el único interrogante que nos angustia al hombre moderno es simplemente que no queremos morirnos. Somos el único animal que sabe que se tiene que morir. Claro, que lo sabe de antemano. Claro. Lo sabe de antemano. Y entonces, ante esa angustia, uno se puede inventar estas historias, que son las religiones, para prolongar la vida de algún modo. Pero el que no necesita de esa mentira, pues no tiene por qué asumirla, ni tiene por qué costearla tampoco. Entonces, claro, es un procedimiento como muy barato y muy simple, ¿no? Sobre todo dirigido a gente que no ha contemplado la Biblia desde el punto de vista racional. Cuando se contempla desde el punto de vista racional y haces comparaciones, como yo las hago en el libro, con nota a pie de página para que se vea dónde una cosa es la contraria de la otra, pues claro, entonces de eso sacas una conclusión de que realmente todo puede interpretarse también como una gigantesca tomadura de pelo. Pero entonces cualquier análisis crítico de no sé si todas las religiones, pero de esta en concreto que usted analiza aquí en el catolicismo con todas las ovejas, tira por tierra todo esto, ¿no? Sí, claro, cualquier análisis crítico. Claro, por supuesto, claro. Hacemos pocos análisis críticos porque hacemos muy pocos. Porque son 2000 años en los que esta forma de contemplar el mundo y el universo está ahí vigente, ¿no? No hay mayor ceguera que la del que no quiere ver. Las personas que tienen fe se refugian en la fe. Es decir, cuando están completamente perdidas y no tienen argumentos para defender una cosa que es absurda, simplemente con que te refugies en la fe, eso es una especie de burladero que te mantiene al margen del raciocinio. ¿Claro? Uy, la buena pregunta de esta entrevista no la voy a hacer yo, sino se la voy a copiar a usted de su libro, de una pregunta que hace usted, que es: si Dios creó el mundo de la nada, si todo lo que existe procede de Él, que es infinitamente bueno e infinitamente sabio, ¿cómo es que creó el mal, el demonio, la enfermedad, la miseria y las demás lacras que afligen a la humanidad? Sí, bueno, pero eso es una buena pregunta. Es suya, está en el libro. Se ha hecho muchas veces, es decir, no es que yo haya descubierto aquí el Nuevo Mundo, se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Es decir, cómo el mal puede proceder de alguien que es el bien sumo. Eso es una de las cosas que la Iglesia no sabe contestar. Lo contesta de muchas maneras, ¿no? Pero siempre es engañando al personal. No lo puede contestar porque si Dios es el bien sumo, de ese bien sumo no puede proceder nunca jamás el mal. Y sin embargo, estamos en el mundo y sabemos que el mal existe, ¿no? Claro. Personas que siguen religiones, esta o cualquiera otra, ¿no? Normalmente es porque tienen una carencia, porque se sienten incómodos en el mundo, se sienten débiles y tienen que aferrarse a un pensamiento superior o incluso sentirse integrados en un club que de algún modo parece que te protege.
Claro, entonces, bueno, que es la comunidad cristiana en este caso. Entonces, efectivamente, hay personas que eso lo necesitan. Y yo no estoy en contra de que eso exista o de que lo necesiten. Lo que a mí me parece atacable es el hecho de que esta gente imponga, como nos han impuesto a algunas generaciones de españoles que ya tenemos cierta edad, que nos han impuesto una ideología que ni nos iba ni nos venía, ¿no? Y que a lo largo de la historia, esgrimiendo un mensaje absolutamente salvífico y de bondad y de amor al prójimo, poner la otra mejilla, todo esto, la cantidad de cruzadas, de sarracinas y de hogueras inquisitoriales que se han levantado a costa de eso. Luego han pedido perdón, ¿no? Sí, claro, es muy cómodo pedir perdón cuando ya te han quitado el poder, pides perdón, pero en el momento en que pueden, repuntan y se les ve perfectamente plumero, como se le ve a la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, que ya incluso en el Vaticano resultan carcas, de vez en cuando el Vaticano le tiene que decir, oye, aflojar un poco, ¿qué os estáis pasando?